Atención criptonautas satoshimaniacos. Lo que voy a contarte hoy parece sacado de un ataque coordinado en pleno campo de batalla financiero. Porque mientras Bitcoin pelea en los gráficos como un guerrero herido, aparece un titular que huele más a trampa que a noticia. Robert Kiyosaki vende su Bitcoin. Y me puse a investigar por qué estaba pasando justo hoy. Y lo que encontré está a simple vista, pero casi nadie lo está viendo. Y peor aún, sale en el momento exacto en el que más impacto psicológico puede generar. Es como si alguien hubiera dicho, lancemos el misil ahora, cuando están distraídos. Ahora mismo, Bitcoin se mueve alrededor de $84.500. Tras una caída que encaja perfectamente con esta tormenta mediática. Ethereum aguanta terreno, Solana intenta recuperar, y las altcoins observan este tablero como piezas de ajedrez esperando la jugada del rey. Pero, por lo cual, el ruido no viene de los gráficos. Viene del titular, y eso ya debería encenderte una alarma. Cuando el precio cae justo cuando aparece el titular perfecto para justificar la caída, eso nunca es casualidad. Nunca. El titular que huele a trampa. Kiyosaki, vende. Aquí es donde empieza la película de hoy. Cointelegraph publica que Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, el tipo que lleva años diciendo que Bitcoin es la salida del sistema, vendió su BTC. ¿Tú ves que esto tenga sentido? Porque empecé a revisar, y no hay ventas masivas en cadena, no hay movimiento institucional raro, no hay razón macro, nada. Ni siquiera indicadores on-chain mostrando miedo real, es como si solo hubiera humo. Sin fuego. Entonces aparece la pregunta inevitable, ¿esto es información, o es manipulación emocional? Porque el timing es demasiado perfecto, y el mensaje está diseñado para que tú dudes, para que tú entres en pánico, para que tú pienses si Kiyosaki vende, ¿qué hago yo? ¿Quién gana cuando tú tienes miedo? Quien siempre gana es quien entiende el tablero antes que tú. Los medios buscan clics, los traders grandes buscan pánico, quédate porque lo verás más claro en un minuto. Mientras tanto, tenemos otra pieza clave. Jeff Park dice que la adopción soberana de Bitcoin sería el catalizador definitivo. Es decir, si países empiezan a adoptar BTC a nivel estatal, el mercado explotaría al alza. Y justo cuando se habla de potencial alcista, aparece un titular de venta de un gran nombre. Y no cualquier día, justo cuando más ruido puede generar, no obstante, lo curioso es que ningún macroinversor real ha vendido. No hay salida institucional, no hay señal de capitulación. Solo este titular ambiguo, estratégicamente lanzado en el momento ideal para sembrar duda. De ahí que yo te pregunte, ¿movimiento real o distracción? XD. ¿Coincidencia que salga justo cuando empieza a sonar el FOMO institucional? No parece coincidencia, es estrategia mediática, diseñada para crear duda justo cuando el mercado empieza a calentarse. ¿Tú qué opinas? Déjalo en comentarios, queremos leer tu visión, tú mismo saca tus conclusiones. La tormenta monetaria global, vamos a otra pieza del tablero. Bitcoin cae mientras el yen japonés se desploma, señal de tensión monetaria fuerte. Además, Canadá aprueba nuevas reglas sobre stablecoins, endureciendo el control del flujo digital. Otro golpe al sentimiento. Así que, como consecuencia, hoy tenemos monedas fiat tambaleándose, reguladores apretando, y un titular de miedo amplificado. Y me dirás, ¿esto es casualidad? Yo te digo, el mercado nunca se mueve sin intención. Y cuando varios factores negativos aparecen coordinados, casi coreografiados, siempre hay una lectura más profunda detrás. ¿Y si este ruido es solo para tapar la jugada real? Exacto, es probable que la atención esté siendo desviada del movimiento institucional real. Mientras todos miran el titular de Kiyosaki, las manos grandes se mueven con tranquilidad. Espera el siguiente bloque.
La Fed y el esperado recorte de tasas. Por otro lado, los bitcoiners hoy están más optimistas porque las probabilidades de que la Reserva Federal recorte tasas en diciembre se han duplicado. ¿Y qué pasa cuando la Fed baja tasas? El dinero barato vuelve, y Bitcoin suele reaccionar como un dragón que siente olor a pólvora. Pero, al mismo tiempo, aparece el titular: Kiyosaki vende su Bitcoin. ¿Lo ves? Una noticia empuja arriba, otra empuja abajo. Es un vaivén emocional diseñado para que nadie piense con claridad. Parece el clásico juego de coger a la audiencia por los extremos. ¿Quién mueve estas piezas en el tablero global? Grandes instituciones, ballenas y reguladores. Ellos controlan el ritmo, tú solo ves la superficie. Pero tu opinión cuenta. ¿Crees que podemos anticipar sus movimientos? Tesorerías Cripto en ajuste de cuentas. Finanzas Redefinidas publica que las tesorerías cripto están en ajuste de cuentas, lo cual se interpreta como presión sobre proyectos y empresas. Así que entonces tenemos presión regulatoria, presión empresarial, presión monetaria, y ahora presión mediática con Kiyosaki. ¿Demasiada coincidencia para un solo día? No. Aún así, la cadena no muestra señales de capitulación real. Al contrario, los holders largos siguen acumulando, los mineros no están vendiendo, y las ballenas están tranquilas. Siempre que ellos están tranquilos, y tú estás nervioso, alguien está ganando la partida. Si los grandes no venden, ¿por qué deberías vender tú? Exactamente, no hay señales de capitulación. Las ventas de pánico solo benefician a los que ya dominan el mercado. ¿Tú te mantienes firme o sucumbes al ruido? La SEC entra en escena y para rematar el día, la SEC anuncia una mesa redonda sobre privacidad y vigilancia financiera. Control vs Libertad, el eterno combate. Cada vez que la SEC mueve ficha, el mercado retrocede, y alguien aprovecha. Siempre hay manos rápidas listas para comprar en el miedo del retail. Así que, por tal motivo, este es exactamente el tipo de escenario donde titulares como el de Kiyosaki son usados como arma psicológica. La venta de Kiyosaki, o el miedo a la SEC. ¿Cuál de los dos crees que pesa más hoy? En realidad, ambos juegan su papel, pero el miedo psicológico que genera el titular de Kiyosaki impacta más a los inversores minoristas como nosotros. Ahora dime, ¿qué pesa más en tu percepción hoy? Comparte tu experiencia con la comunidad, y ahora breve análisis técnico de las cripto de moda. Bitcoin, BTC, cotiza alrededor de $84.000 USD, según los datos Pionex. Técnicamente, ha perdido una parte importante de soporte tras caer desde niveles más altos. Tiene resistencia inmediata cerca de $86.000 y un soporte clave en $84.000. Si lo pierde, podría acelerar la caída. La presión bajista parece fuerte, los márgenes correos y las liquidaciones podrían estar impulsando un impulso correctivo. Según fuentes de mercado, este noviembre podría estar siendo uno de los peores meses desde 2022. Ethereum, ETH, según investing.com, ETH está rondando los $2.740, con una caída reciente. Soporte técnico relevante, $2.600 a 2.500 si la presión baja continúa. Resistencia por encima en torno a $2.800, $2.900, si rebotara, podría intentar recuperar esos niveles. Solana, Sol, según la cotización general de criptos en investing.com, Sol estaría en niveles de $125 actualmente. Ha roto a la baja zonas más fuertes, lo que sugiere debilidad estructural. Si pierde $125 menos 120, podría ir hacia $100 110. Si rebota, la resistencia está en $140 $150 estadounidenses. XRP cotiza alrededor de $1.93 según Pionex. Rango clave. Soporte en $1.80 menos 1,90, resistencia en $2.10 menos 2,20.
Si rompe al alza, podría intentar recuperar niveles más altos. Si cede, riesgo de corrección más profunda. Cardano, ADA, cotiza cerca de 46 centavos menos 0,47, soporte técnico clave detectado alrededor de 46 centavos menos 0,47, resistencia relevante para un rebote, aproximadamente 52 centavos menos 0,55. Escenario técnico. Si mantiene el soporte en 46 centavos menos 0,47, podría intentar subir hacia 52 centavos menos 0,55. Hoy vimos algo muy claro, la caída del precio era la excusa. El titular de Kiyosaki era el arma, y el objetivo era la emoción de los pequeños inversores. Lo que tú y yo concluimos antes sigue siendo verdad. Kiyosaki vive del ruido, los medios viven del clic. Y las ballenas viven del miedo del retail, y tú, Satoshi maníaco. No estás aquí para ser parte del rebaño, sino para leer entre líneas cuando todos están gritando. Por eso te digo, no te dejes arrastrar por titulares diseñados para manipular tus nervios. Aquí analizamos más profundo, cruzamos señales y no nos dejamos mover por el pánico. Si tú también ves que esto huele a trampa, déjamelo en comentarios, que la comunidad Satoshi maníaca se encienda hoy. Y así, Satoshi maníacos, llegamos al final de este repaso del mercado. Un noviembre que está sacudiendo a todos por igual. Recuerden, mantenerse atentos es la diferencia entre sobrevivir y quedar atrás en esta guerra cripto. Si te gustó el análisis, no olvides suscribirte, activar la campana para que no te pierdas ninguna alerta ni nuestras estrategias, y deja tu comentario, para dejar huella en el criptoespacio profundo. Nos vemos en la próxima batalla, Satoshi maníacos. Hasta entonces, que la criptofuerza te acompañe, XD.